Lo primero que usted ve en las mañanas en cualquier sector son haitianos. Si los dominicanos no hacen negocio con los haitianos, ellos no estuvieran aquí. La mujer dominicana en los últimos 15, 20 años ha disminuido su capacidad de parto. La haitiana, cuando le va mal, pare 8. Porque los haitianos en los últimos 5 años han nacido más haitianos en algunas provincias que dominicanos. Cierto. No es verdad que nosotros podemos seguir amparando nuestro sistema de producción en una mano de obra que por demás, desde adentro, nos rompe la soberanía nacional. ¿Qué va a pasar en 30 años? ¿Seremos dominicanos o seremos haitianos? La mayoría de la población va a ser haitiana. Y los haitianos tienen una naturaleza. Usted entra un haitiano aquí a Telesistema y a la semana él entra a 3. Dentro de un mes él le prohíbe la entrada a todos ustedes. Esa es la naturaleza haitiana. La patria no tiene que ver con maestrías. Aquí hay gente que tienen 4 PhD que son traidores a la patria. Sí. Hay otros movimientos que todavía no han salido, que a la medida de que Haití siga siendo Haití, porque los haitianos van a hacer una haitianada aquí en cualquier momento. Y el plan de ahora no es que no mezclemos, es una suplantación, y lo han logrado en la construcción, lo han logrado en la venta de coco, lo han logrado en los motoconchos. Y la teoría de que los dominicanos no quieren trabajar, no, eso no es verdad. Hay una joven en San Pedro de Macorís que decidió vender coco, y la actitud de los haitianos fue amenazarla porque no quieren que venda coco, porque son así. Usted le da una brecha y ellos se quedan con la esquina completa. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Janel Ramírez, relativamente joven. Janel es mercadólogo, es politólogo, experto en temas internacionales y por encima de todo es dominicano, nacionalista y preocupado por el futuro de su país. Por eso comentaba en la entrada del programa que él ha recorrido el país completo, dando charlas. Estuve en San Cristóbal en este fin de semana, dándole charlas a niños, a jóvenes y adultos, justamente sobre la dominicanidad, sobre las batallas que tuvo que librar el país, sobre lo que significa Haití para la República Dominicana. Yo le decía a él que él está sembrando dominicanidad. Anel, muchísimas gracias por aceptar la invitación en vivo, porque estamos en vivo, esto no es grabado. Muchas gracias, para mí un placer. Y qué bueno, y saludar a todo el pueblo dominicano, que me imagino que por un tema de día feriado, la mayoría de los trabajadores, que hoy celebramos el Día del Trabajador diferido, entonces están en sus casas. Sí, hay una audiencia cautiva, sí. Una audiencia cautiva. Yo he visto que tú has comentado mucho el tema del Papa y del cónclave. Te has empapado bien de toda la simbología que hay detrás del cónclave y también, bueno, de los papables. Se señala en todas las quinielas a Pietro Parolin, el secretario de Estado, pero también se insiste en Tagle, el filipino, en Turkson, el cardenal de Ghana, pero también en Mateo Zuppi, y 15 o 20 más. En Sara. Exactamente, sí, se mencionan varios, pero se habla que hay conservadores y seguidores del Papa Francisco, y que Francisco designó prácticamente el 75% de los cardenales que van a estar con derecho a voto en el cónclave. Vamos a comenzar con ese tema, porque pasaba, no, el día 7. Sí. Ese es el miércoles. Estamos a 48 horas Exacto. del inicio de todo lo que conlleva la elección del nuevo Papa, el cónclave 2025. Es importante que nosotros de entrada en el introito establezcamos de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tiene ese ceremonial muy bien establecido. Lo que los cardenales en el colegio cardenalicio van a hacer ya está muy bien establecido, a partir de la doctrina adquirida de los últimos por lo menos 100 años. Hay que decir que en el siglo XX, por ejemplo, solamente existieron alrededor de 9 cardenales que llegaron a Papa. Y la Iglesia, de forma increíble, dice el pensamiento judeocristiano que los cardenales, amparados en la visión del Espíritu Santo de Dios, que es el gran ayudador, entran a la Capilla Sixtina y allí, motivados por su íntima convicción y guiados por el Espíritu Santo, entonces seleccionan dentro de los cardenales menor a 80 años que van a ser los que tienen derecho al voto, el sucesor del trono de San Pedro. Pero Papa puede ser el que la Iglesia decida siempre y cuando esté bautizado.
Lo que sucede es que ya la tradición van subiendo al trono de San Pedro aquellos cardenales que van dentro de la Capilla Sixtina. Capilla Sixtina en honor a Sixto IV, un papa del siglo XV que hizo una remodelación en esa capilla, y cuando muere entonces su sobrino lo releva, y en su nombre y en su honor entonces Capilla Sixtina. De hecho, grandes artistas del Renacimiento fueron los responsables de pintar los murales y el techo de quienes dicen, yo no he ido, de que es una maravilla moderna. La Capilla Sixtina es una obra muy hermosa. Ahora, la Iglesia Católica ha mantenido un hilo conductor interesante, porque aquí está amparado el pensamiento si son guiados por el Espíritu Santo de Dios o son amarrados por la tendencia del momento. Y me explico. A principios del siglo XX, en 1903, por ejemplo, llega Pío X. Yo que estudié en un momento en el Colegio San Pío X, que está frente al Parque Independencia de aquí, de la ciudad capital. Pío X llega y prácticamente suceden tres Pío, Pío XI y Pío XII, con una pequeña introducción de Benedicto XV, que tiene un papado alrededor de 8 años. Y yo estudiando y viendo las cosas y las matemáticas que son interesantes, Benedicto XV y Benedicto XVI, Ratzinger, ambos duraron 8 años en el papado. Coincidencia. Coincidencia. Pero ¿dónde empieza este hilo que se mantiene a la actualidad y que posiblemente veamos en este cónclave un resultado, una fumata blanca muy rápido? Viene con la llegada de... Perdón, hay quien especula acá que eso va a durar unas 2 semanas. No puede durar más de 72 horas el cónclave 2025. Y le voy a explicar por qué. Esto empieza con el cardenal, cuando llega el cardenal que se convierte en el Papa Juan XXIII, y luego lo sucede Pablo VI. Dese cuenta que entre Juan XXIII y Pablo VI llega un papa, el último papa italiano llamado Luciano, y se convierte en Juan Pablo I. Pero Juan Pablo es en honor a sus papas anteriores, tanto a Juan como a Pablo. Pero ese papa duró solamente 33 días. Es el papa posiblemente con menor cantidad de tiempo, o sí quizás en el último siglo. Luego llega el polaco y se convierte en Juan Pablo II y tiene el papado más extenso en los últimos 100 años. 27 años dura el pontificado de Juan Pablo II, que fue un papa que tuvo mucho tiempo para visitar a todas las regiones del mundo. De hecho, vino a la República Dominicana. El último papa que visitó la República Dominicana fue Juan Pablo II. Luego viene el cardenal Ratzinger en el 2005 y logra un papado de 8 años, hace una renuncia y llega entonces quien para mí ha roto las tradiciones de los papas por guía de consecuencia. Me refiero al cardenal Bergoglio de Argentina, que es de origen italiano, sí, aunque nació en Argentina, y se convierte en un papa de 12 años. El papado tiene dos tendencias, Ramón. O usted se va por lo doctrinal o usted se va por lo pastoral. En el caso de lo pastoral, tiene la implicación que la Iglesia Católica hoy está en una encrucijada. ¿Es necesario instalar los drivers de la fe o es necesario romper los drivers e ir a buscar hasta el fin del mundo a los pecadores? ¿Hasta qué punto la apertura del Papa Francisco le permitió a todos los que se creen, por ejemplo, miembros del tercer sexo, la comunidad LGTB y otros componentes globales, tener acceso directo al papado cuando los que practican la sana doctrina se van alejando? Y no es fortuito que de los 3 velorios papales, los últimos 3 velorios, tanto Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, el de menor concurrencia fue precisamente el del Papa Francisco. Entonces deja una lectura. Y el más sencillo también. Sí, pero porque todo... él lo pidió. Pero exactamente. Entonces, si la sucesión del trono de San Pedro quedó establecida como quedó establecido el funeral del Papa Francisco, entonces ya el Papa ha sido seleccionado. Y me explico. Un crucifijo de plástico, una monja pobre en la esquina del féretro, un ataúd de madera lisa, $100 de herencia patrimonial a su muerte. Todos esos componentes que son importantes y todo lo que se ha diseminado, porque esta elección del cónclave 2025 tiene
una parte fundamental, y es la difusión de la comunicación 2.0. ¿Usted sabe por qué usted menciona a los papables? ¿Y por qué el mundo refleja a los 28 papas negros, el cardenal de Filipinas, los 3 cardenales de Italia, que tiene 47 años sin papa, siendo Italia el que mayor cantidad de papas ha colocado? De los 266 papas que ha tenido la Iglesia Católica, solamente Roma, Italia, ha colocado el 80%, 212. Pero hace 3 papas que ese Italia no llega a la fumata blanca. Por eso los 3 cardenales de Italia tienen una alta probabilidad de convertirse en papa. Luego viene el cardenal de Filipinas, que es asiático. Asia es el único continente que no ha tenido papa, porque a pesar de que África no ha tenido un papa negro, sí hay 3 cardenales de África que han llegado al papado. América tuvo el primero en Bergoglio. Entonces hay muchas discusiones sobre las corrientes. Es importante que la gente sepa que la Iglesia Católica, dentro de la dinámica de la fe, hay corrientes políticas también. Están los salesianos, los dominicos, están los franciscanos, ahora están los bergolianos, porque de los 133 cardenales que van a entrar a la Capilla Sixtina, ¿usted sabe cuántos cardenales nombró el Papa Francisco? El 80%, 108. Y solamente se necesita 88, 89 votos para elegir un papa. ¿Y se supone que eso por agradecimiento deben de seguir la línea? Si nos vamos por la línea de gratitud, yo he establecido en algunos de los tweets que muy probablemente tengamos fumata blanca rápido y que el Papa se llame Francisco II, si es por la línea de la gratitud. Ahora, si... ¿Y sería Pietro Parolin? Podría ser, podría ser. Hay una dinámica dentro de la fe católica de que los que entran papas salen cardenales y los que entran cardenales salen papas. Pero la realidad es que no se sabe. Lo que sí está muy claro es que el Papa Francisco ha dejado a un conglomerado de cardenales suficientemente poderosos para continuar su visión. Ahora, esa visión es favorable a la geopolítica del mundo, porque todo eso se conecta con la foto de Donald Trump. ¿Por qué el cónclave? La palabra cónclave viene del latín medieval conclave, con llave, bajo llave, porque en el pasado los reyes incidían. Después que el colegio cardenalicio elegía un papa, algunos reyes tenían la facultad de vetarlo. Ya la iglesia ha superado esa dinámica. Pero nosotros tenemos que saber que más de 1.400 millones de personas en el mundo siguen la fe católica creyente. Amén a los desprendimientos de la iglesia ortodoxa, la 95 tesis de Martín Lutero, y todo eso sigue siendo la iglesia católica la principal religión de las abrahámicas, sobre todo en Occidente. Las religiones abrahámicas divididas en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero yo no tengo ningún tipo de dudas de que si el Papa Francisco dejó organizado su muerte como dejó organizado el cónclave, en menos de 72 horas habrá fumata blanca. Pero también tenemos candidatos que son ultraconservadores. Claro, y eso machea con la línea de Trump. No solamente de Trump, es el otro detalle. ¿Por dónde va el mundo? El mundo va girando hacia la nueva derecha, la dinámica de los líderes conservadores. A pesar de que en algunos países están ganando la izquierda, como es el caso de Canadá, pero no menos cierto es que los principales conglomerados del mundo están dirigidos por personas que piensan con un sistema de conservar las tradiciones de los pueblos. Los chinos no creen en la Iglesia Católica, por ejemplo, pero en China tú no puedes establecer el matrimonio de 2 hombres y de 2 mujeres. Tú no puedes hablar de que Turquía cree en el catolicismo, pero en Turquía tampoco se puede. Entonces, cuando tú estableces la relación que tiene Putin, Donald Trump, los grandes líderes de la humanidad que tienen conglomerados importantes de personas, necesitaría la iglesia conectar con ese segmento global, y para eso tendría que colocar entonces un papa que rompa con lo pastoral de Francisco y llegue con lo doctrinal de Benedicto. Por eso yo he dicho que si el papa es consecuencia de la extensión,
podría ser Francisco II, pero también podría ser Juan Pablo III. Faltan pocos días. 48 horas para que el Colegio Cardenalicio, en el primer día van a hacer una misa en la Capilla Paulina y luego van en la tarde a la Capilla Sixtina, donde a partir de allí, bajo llave, van a ampararse al Espíritu Santo de Dios. Pasando a un tema local, tuvimos la pasada semana la visita del canciller ruso, Sergei Lavrov, y la prensa ha estado especulando sobre la diferencia del tratamiento que se dio a Marco Rubio, el canciller Marco Rubio, frente al canciller ruso. Obviamente, las relaciones con Rusia no son iguales a las relaciones con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero él vino, abrió una embajada, pero no la abrió. ¿Cuáles tú crees que hayan sido los motivos de esa visita? La República Dominicana... Y si hubo, como dice alguien por ahí, hubo un desplante contra el canciller ruso. No. Yo pienso que eso ha sido motivos para llenar titulares noticiosos. En momentos que no hay muchas noticias. Claro, porque el protocolo de la visita oficial de un canciller a un estado receptor tiene una dinámica dual. El protocolo lo puede establecer el país anfitrión o lo puede bien colocar también el visitante. O sea, yo voy a la ciudad de Nueva York a dar una conferencia de Duarte y hay un conglomerado de dominicanos que quieren esperarme en el aeropuerto John F. Kennedy con parcantas. Y yo digo, no, yo no quiero eso. Yo quiero entrar, que nadie sepa quién yo soy y yo voy solo. Yo establecí el protocolo de recepción. No significa eso que en Estados Unidos no me estén esperando. ¿En qué vino el canciller de Estados Unidos, el jefe del Departamento de Estado? ¿En qué vino a la República Dominicana? Vino en un avión de él, privado, de Estados Unidos. No vino en un vuelo comercial. ¿Pero en qué vino el canciller ruso? No vino en un barco por el muelle de San Blas. Vino en un avión también y vino con su agenda. Lo que hay que entender es que la diplomacia dominicana es una diplomacia diferida. ¿Ustedes saben por qué el canciller ruso vino a la República Dominicana? Vino porque Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Es una petición. Si nosotros seguimos amparados en la teoría de Biden, el canciller no viene, porque nosotros fijamos posiciones respecto a la guerra. Y para que la gente entienda y no vea que la República Dominicana pueda tener posiciones difusas, porque en un momento atacó a Rusia por la guerra y ahora recibe el canciller. No, es que el mundo va girando a un pacto global de paz. Y para que ese pacto sea viable, los países que emitieron opiniones contrarias a Rusia, hoy lo van a recibir. Interesante enfoque. Claro, porque es una posición de Trump. Y nosotros tenemos una diplomacia diferida. Hoy Estados Unidos prácticamente tiene resuelto el tema de Rusia y Ucrania. Ya Ucrania le cedió a Estados Unidos a través de un acuerdo acceso para 5 materiales fundamentales de la nanotecnología y de la fabricación militar: uranio, manganeso, litio y otros componentes que tiene Ucrania. Que hay que decir que Ucrania es uno de los 5 países, a pesar de ser uno de los países más corruptos de Europa, es uno de los 5 países que tiene la mayor cantidad de tierra negra del mundo y de otros metales importantes. Por eso nosotros tenemos que ver la visita del canciller ruso como una visita favorable, porque además, antes de este conflicto, y por eso yo decía, los dominicanos no podemos, sobre todo la parte gubernamental, inmiscuirnos mucho en las opiniones de la guerra de Rusia y Ucrania, porque nosotros no sabemos qué pasa allí. Es un juego de intereses. Uno no sabe si están agitando las tareas para luego saquear a Ucrania. Pero hoy vemos que gran parte del turismo de Bávaro, de Puerto Plata y de la península de Samaná, precisamente venía de Rusia y de Ucrania, sí. Porque los rusos y los ucranianos son la misma cosa. No hay nada en el mundo que se parezca más a un ruso con un ucraniano. Vienen de la misma raíz de la Rus de Kiev. Entonces, ¿cómo tú en el Caribe vas a fijar una posición bélica ante un conflicto que todavía usted no sabe por qué nació? O si nació allí dentro. Yo pienso que el conflicto de Rusia y Ucrania no nació en Rusia ni en Ucrania. Por eso la paz la están buscando en otro lado. Por eso otros aportan los misiles. Los dos grandes beneficiados de esa guerra son China y Estados Unidos.
Estados Unidos porque vende las armas y China porque se beneficia, comprando un petróleo a 43% menos de lo presupuestado. Los únicos que cayeron en el gancho fueron los europeos, porque ahora tuvieron que cambiar su matriz energética. Y pagar un gas natural más caro. Oh, pero aumentó 300% la factura eléctrica de los europeos por esa guerra. Entonces, esa visita del canciller ruso, en resumen, es positiva. Rusia no puede aportar a nosotros gran parte de los fertilizantes que utilizamos en todo el país. Esas verduras del Valle de Constanza, esos vegetales de Ocoa, de Jarabacoa, todo eso lleva fertilizantes. Y en un momento Rusia aportó entre el 43 al 54% de todo el fertilizante del mundo. Pero además Rusia no puede aportar a nosotros el sistema energético, que es el gran desafío de la humanidad. Y Rusia también nos aporta de forma directa un grupo de turistas que sí decide venir a la República Dominicana. Perfectamente. El presidente convoca a un encuentro el día 14 de mayo a la 1 de la tarde con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Cómo tú ves eso? ¿Se va a dar? ¿Y tú crees que habrá conclusiones, que habrá acuerdos, que llegaremos a una política migratoria en continuidad en el tiempo? Mira, la posición del presidente de la República yo la veo favorable y creo que debe ser endosada por toda la sociedad dominicana, que le preocupa no la migración haitiana, sino el desmonte de la mano de obra dominicana por una suplantación haitiana. No existe ninguna posibilidad de que la sociedad dominicana pueda decir que avanza cuando está suplantando su mano de obra. Y dentro de los 5 elementos más importantes de la economía, hay 3 que están decididos a terminar con Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Y yo me refiero al turismo, a la agricultura y a la construcción. Es importante que el liderazgo político dominicano se ponga de acuerdo. ¿Por qué? Porque la política es el contrapeso entre las riquezas que usted produce y las necesidades que el pueblo padece. Si la política no tiene la capacidad de regular el sistema y de controlar el desmonte, por ejemplo, de la mano de obra, pero ¿quién ha dicho que nosotros tenemos que sustentar el turismo cuando de cada 20 empleados en la región turística, 19 son haitianos y un dominicano? Eso no es turismo dominicano, eso es turismo haitiano en el territorio dominicano. Recibiendo ese sector, exoneraciones, subsidios, incentivos. Pero además, ¿y quién ha dicho que un Estado nacional que comparte una frontera con el país más pobre de Occidente puede tener futuro entregándole su fuerza laboral a un país vecino, que por demás tenemos una historia muy fea? La historia dominico-haitiana es una historia muy fea. Todas las batallas dominico-haitianas, todas han sido en el territorio dominicano. Lo que te dice en una auditoría forense, aunque usted sea un iletrado, que los dominicanos nunca invadimos Haití. Ellos vienen aquí. Y ahora han venido con una estrategia cuasi perfecta. Esto parece un rompecabezas donde todas las fichas se organizan entre sí. Y el llamado que hace el presidente Abinader, de forma correcta, a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a Hipólito Mejía, los presidentes vivos que gozan de privilegios importantes, porque para Leonel, para Danilo y para Hipólito no hay problema de delincuencia, ni problema de apagones, ni problema de seguridad ciudadana. Andan con escoltas que lo paga el pueblo dominicano. Y si le está pidiendo el líder del país, ¿y por qué yo digo el líder del país? Porque yo quiero decir que Luis es el líder, no. El líder de un país es el presidente de la República en el ejercicio del poder de turno, porque es a quien el pueblo dominicano de forma democrática le endosó ese privilegio a través de las urnas. Y si el presidente está llamando a un pacto, vayan, discutan allí como personas que gobernaron, que las informaciones privilegiadas de este Estado ustedes la manejan, ustedes 4. Ustedes saben hasta qué punto nosotros estamos comprometidos con la comunidad internacional. Ustedes saben hasta qué punto los empresarios dominicanos prefieren un desmonte de mano de obra dominicana por una haitiana, y hasta qué punto nosotros vamos a hacer la estrategia. Porque si ellos no lo hacen, el pueblo se va a organizar.
Esto se va a parir lo que nadie quiere ver, que es el vengador social. Y esto es un problema cíclico, con el agravante de que en 181 años que tiene la República Dominicana, como nunca antes, aquí han coincidido los traidores y la invasión haitiana. Lo primero que usted ve en las mañanas, en cualquier sector, son haitianos. Sí. Y los haitianos tienen la dinámica de que gran parte del pueblo dominicano no tiene moral para hablar de eso. ¿Por qué? Porque, don Ramón, aquí más del 95% de los hogares dominicanos tienen contacto con Haití, o con trabajadoras, o con un cuidador de edificio, o con un delivery de colmado, o con un vendedor de frutas, o con un vendedor ambulante. Si los dominicanos no hacen negocio con los haitianos, ellos no estuvieran aquí. Y no se están dando cuenta que la mujer dominicana, por el afán de la preparación, el grado, la maestría y toda esa socialité, la mujer dominicana en los últimos 15, 20 años ha disminuido su capacidad de parto. La gestación familiar de una dominicana en familia concentrada es de 2 a 3 muchachos. La haitiana, cuando le va mal, pare 8. Entonces, la demografía en el tiempo nos está trayendo un problema, porque la Constitución dominicana y la Constitución haitiana, ambas son claras. Dice la Constitución haitiana que no importa donde el haitiano nazca, es haitiano. Entonces, yo no entiendo por qué aquí, cuando nacen aquí, que le prestamos los hospitales para que nazcan, las escuelas para que se eduquen, el campo para que coman, al final dice que toda su desgracia es gracias al pueblo dominicano. Sí. Pero dominicanos son los hijos de dominicanos. Y eso debe quedarse así hasta el fin de la humanidad, hasta la venida de Cristo. Si nosotros levantamos ese candado de nacionalidad, como hay algunos comunicadores que con bastante mala fe, pero Juan Pablo Duarte habló de eso. Juan Pablo Duarte habló de ellos. Han dicho que hay que entregarle nacionalidad a todos los haitianos que nacieron aquí porque no conocen Haití. Bueno, si es así, entonces resumamos el tema. Vamos a entrar entonces a la etapa de la negación del problema y entreguémosle el país a los haitianos. Porque los haitianos en los últimos 5 años han nacido más haitianos en algunas provincias que dominicanos. Cierto. De cada 100 niños que han nacido en Higüey en los últimos 5 años, son 80 haitianos y 20 dominicanos. Y hay otras provincias donde más del 90% de los que duermen son haitianos. En Constanza, por ejemplo, de cada 10 gente que duermen en Constanza, hay 9 haitianos y un dominicano, porque son los que trabajan la tierra supuestamente. Y todo eso es una reingeniería. La juventud dominicana tiene que apartarse un poco de la droga, del dembow, del muecadams, de la degradación. Nosotros tenemos que volver a los elementos que le dieron origen a la dominicanidad. No es verdad que nosotros podemos seguir amparando nuestro sistema de producción en una mano de obra que por demás, desde adentro, nos rompe la soberanía nacional. ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a crecer por un lado y a destruir el pensamiento de Duarte por otro? ¿Qué va a pasar en 30 años? ¿Seremos dominicanos o seremos haitianos? La mayoría de la población va a ser haitiana. Claro, y los haitianos tienen una naturaleza. Usted entra un haitiano, aquí a Telesistema, y a la semana él entra a 3. Dentro de un mes, él le prohíbe la entrada a todos ustedes. Esa es la naturaleza haitiana, para que nos pongamos claros. Ahí murió un hacendado y ya se sospecha que fueron los trabajadores que lo mataron. No se sospecha, no, ya la Cámara lo vio. Sí. Ahora, la justicia tiene finalmente, a través de un magistrado y de un fiscal que lo va a acusar, determinar. Pero la mayor cantidad de traiciones, porque Haití nace de traición. Haití nace desde el pacto de Bois Caimán del 14 de agosto del 1791. Lo primero que hace Toussaint Louverture cuando muere, que deja a Jean de Salines, es que él logra la independencia el 1 de enero de 1804, pero no pasaron 24 meses para que su gente de confianza, Alexandre Petion y Henri Cristaux, lo mataran a traición, porque esa es la naturaleza del haitiano, y el dominicano debe de abrir los ojos. Dejen de hacer negocio con Haití. No es que seamos racistas, no lo somos, soy negro. Pero nuestra tradición judeocristiana, amparada en esta mezcla racial, nosotros no ligamos todo. España permitió el matrimonio entre esclavos y españoles. A partir del 1517 ya que había mulataje.
¿Y qué pasó con los negros que vinimos aquí? Porque yo vengo de esos negros, que nos fusionamos en la tribu de Mandinga con San José de Mendoza y los Minas, los negros de Jaina, los negros de la bahía de Patanemo en Venezuela son los mismos negros de Jamaica y de Brasil. Lo que sucede es que los negros de Saint-Domingue, de Francia, se quedaron puros. Y con esa resistencia a la mezcla y ese odio irracional, por eso establecen en su constitución que los blancos no tienen derecho y que no importa el que nazca en Haití es negro, es. Así nació Haití. Y destruyeron el aparato productivo, quemaron los ingenios. Nos vamos a una pausa. Esta conversación es tan interesante que nos hemos pasado por... Todavía tenemos tiempo. Continuamos esta entrevista interesantísima. Hoy es un día feriado, que hay un público cautivo en sus hogares con Hanel Ferreras, que hemos dicho que es mercadólogo, es politólogo, experto en temas internacionales, y hemos visto que hemos hablado de la próxima elección del Papa, hemos hablado también de la visita del canciller ruso, hemos hablado de la convocatoria del presidente, y ahora te tengo una pregunta, Hanel. ¿Cuál es tu opinión sobre la antigua orden dominicana y Ángelo Vázquez? Bueno, yo pienso que es un destello de un grupo de jóvenes valientes que ha tomado la actitud de defender el pensamiento de Duarte. Yo no profundizo en la legitimidad de sus acciones porque no lo conozco. Claro. O sea, yo no tengo el honor, pero no tengo tampoco la capacidad de juzgarlo, porque yo pienso que él está haciendo lo que mucha gente debía hacer. A pesar de que habla de que no es profesional, Juan Pablo Duarte no tuvo que ser profesional para, con 25 años, formar la Trinitaria. La mayoría de los jóvenes que formaron la Trinitaria fue precisamente a través de un esfuerzo colectivo de educación artesanal. La patria no tiene que ver con maestrías. Aquí hay gente que tienen 4 PhD que son traidores a la patria. O sea, yo no tengo que ver con eso. Claro, yo no estoy hablando de que él sea un modelo en el término educativo, pero su labor por la patria, su esfuerzo, por lo menos lo que se dice, yo pienso que a él, a la comunidad nacional y a la comunidad internacional hay que verlo con el versículo 3, capítulo 23 de Mateo. Busquen la Biblia, si la memoria no me falla, el capítulo 23, versículo 3 de la Biblia dice: haced y guardad lo que ellos dicen, pero cuídate de lo que ellos hagan, porque ellos no hacen lo que dicen. O sea, refiriéndose a los fariseos. A los fariseos. A los escribas. Claro. Entonces, busquen el versículo 3 del capítulo 23 de Mateo y con eso midan a todo el mundo, incluyéndome a mí. No se lleven de lo que yo le diga, sino de lo que yo... Cuidado con lo que yo haga, porque yo no hago lo que digo. Entonces, cuando tú ves la comunidad internacional, cuando tú ves los líderes, los empresarios, yo realmente me preocupa cuando veo figuras importantes del país coincidiendo con el enemigo, con el fundador de la República. Entonces hay un principio que dice que el enemigo de tu enemigo es tu aliado, pero el aliado de tu enemigo es tu enemigo. Todo el que coincide con los haitianos, sin yo ser fundamentalista, que no lo soy, para mí es contrario a la patria. Aquí no hay caminos para gente de doble saldo. Dice Dante en la Divina Comedia que en uno de los anillos del infierno hay un lugar de tormento lleno de avispas para aquellos que ni están contra Dios ni se rebelan contra Él. El que está con la patria debe estar claro cuál es su misión. Y en el caso de él ha hecho un esfuerzo y yo pienso que sin quizás hay otros movimientos que todavía no han salido, que a la medida de que Haití siga siendo Haití, porque los haitianos van a hacer una haitianada aquí en cualquier momento. Hay una noticia de que una haitiana envenenó a casi 40 personas de una banda a través de las empanadas. Eso viene de lejos. Eso lo enseñó el principal mártir haitiano llamado François Macandal, que nace a principios del 1700. Cuando él se ve amenazado por los patrones, él es que sale por los montes a envenenar los alimentos de los amos y mata a muchísima gente. Él es el creador de la teoría de los bacá, que supuestamente se convierte en mosquito a la hora de llevarlo a la hoguera. Entonces,
entre la tradición judío-cristiana que creemos en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la tradición haitiana que cree en los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire, con sus teorías del vudú, que en ese sincretismo de los franceses y los africanos terminaron poniéndole nombre a las deidades, tomaron el cuadro de San Miguel Arcángel de España y le pusieron Bellier del Cantoné, tomaron el cuadro de la Virgen de los Dolores y le pusieron Esidi Dantó. Entonces, toda esa dinámica, San Carlos Borromeo de España le pusieron Candelo de Celifé. Toda esa teoría haitiana no puede penetrar al pensamiento duartiano. Y la única forma de resistirlo no es con militares en la frontera, es con el Ministerio de Cultura, es enseñándole a los dominicanos el por qué nosotros tenemos que cuidar el pensamiento duartiano. Entonces, esa dinámica de este joven, de la antigua orden, yo pienso que es la parte reaccionaria de una respuesta dominicana, pero yo creo mucho más en la educación. Por eso me muevo en el país a darle charlas sobre el nacimiento de la República. No hay que decirle 2 veces a un joven que nuestro principal enemigo es Haití. El que quiera confundirlo a usted, decir que los haitianos son hermanos, no somos hermanos, ni lo seremos nunca. Somos 2 etnias diferentes. Pero además, es que todavía los haitianos, cuando nos ocupan en los 22 años, que tenían el poder económico para hacer lo que le diera la gana, los dominicanos criollos no se mezclaron, porque es que somos diferentes, somos culturalmente diferentes. Y el plan de ahora no es que nos mezclemos, es una suplantación, y lo han logrado en la construcción, lo han logrado en la venta de coco, lo han logrado en los motoconchos. Y la teoría de que los dominicanos no quieren trabajar, no, eso no es verdad. Hay una joven en San Pedro de Macorís que decidió vender coco, y la actitud de los haitianos fue amenazarla porque no quieren que venda coco, porque son así. Usted le da una brecha y ellos se quedan con la esquina completa. Entonces yo felicito, y no lo conozco, no he tenido el placer nunca de verlo, la actitud de él y de otros que se levanten. Y por eso yo creo que lo que más le conviene al país es que esa cumbre que el presidente Abinader ha convocado sea viable, sea factible y que dé resultados rápidos. Nosotros tenemos que sentarnos con los empresarios. Si ustedes quieren hacer riqueza en base a los haitianos, váyanse para Haití. Exacto. Crean la riqueza en Haití, construyan en Haití, hagan turismo en Haití, siembren la tierra en Haití, porque el pasivo ambiental de los haitianos aquí también es una desgracia. Los haitianos entienden por tradición, don Ramón, de que los luaces negativos se esconden en los árboles, por eso salen en el día a quemar palos, porque en la noche supuestamente entra en la era de los Bacá y los Petroces. ¿Y quién ha dicho que usted puede mezclarse con una sociedad así? Cuando nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de drones, de robótica, de ingeniería cuántica, y los haitianos van enterrando gallos en la tierra con cal, en el 2025. No hay salida que nos lleve a nosotros a puerto seguro con el pueblo haitiano aquí. Este peligro, todos los días muere un poquito de República Dominicana. Y todos los días vive un poquito de Dessalines, de Toussaint, de Christophe, de Charles Seral en el territorio nacional. Janel, y en esa conferencia, ¿qué tú percibes? Precisamente los jóvenes, ¿captan, aceptan, entienden el mensaje? No solamente que captan, y es la gran preocupación. El feedback que recibo de muchos jóvenes es que lo que le decimos en las conferencias, en la charla, no lo reciben en las escuelas. Exacto. Yo no sé qué plan tan perverso es que hay, que han desmontado la historia dominico-haitiana. Los dominicanos, cuando nacen en la casa, hay que decirle qué fue la batalla Fuente del Rodeo, que fue la primera, qué fue la batalla Cabeza de las Marías, que fue la segunda, qué fue la batalla 19 de marzo en Asua, qué fue la batalla 30 de marzo en Santiago. Hay que decirle a los dominicanos, en Moca, qué fue el degüello de 1805. Que hay intelectuales dominicanos que lo niegan. Porque son traidores. Pero aquí nadie sabe qué pasó en la batalla de Palo Hincado en 1808, donde el general brigadier Juan Sánchez Ramírez, criollo español, vence a los franceses, y que el capitán ayudante de Juan Sánchez Ramírez, ¿quién era? Era Núñez de Cáceres. Eso hay que decírselo a la gente.
Pero hay que decirle que antes de los africanos haitianos llegar aquí, la República Dominicana tenía la siguiente división política. Éramos 4 en el sur, 5 en el norte y 2 en el este. Asua de Compostela, San Juan de la Maguana, Neiva y La Yaguana en el sur, hay que decirlo. La Vega Real, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Montecristi y Vallajá en el norte. Santa Cruz del Ceibo y Güey en el este. Eso era la sociedad criolla española. Pero ¿quién fue que le dijo a los haitianos que ellos son descendencia taína? Entonces, en una juventud que está en vicios, en muecadams, en dembow, en prender velitas, porque todo esto es un plan, el pensamiento de Duarte es nulo. Aquí poca gente sabe quién es María Concepción Bona, María Trinidad Sánchez. La gente no sabe quién es Nona, la segunda novia de Duarte, que con 17 años ella, cuando Duarte parte al exilio, le dice, yo te voy a esperar. Y señores, cuando Duarte viene de Venezuela muerto, que pasa por el Conde, ella en un balcón dice, hasta aquí te he esperado, pasó su vida viuda. Ese pensamiento hay que difundirlo. Y en las escuelas no lo hacen. Pero no, que no solamente que lo hacen, que lo ocultan. ¿Cómo le llamaban a las dominicanas en la época de los trinitarios? Le llamaban las comunicadas. ¿Por qué las comunicadas? Porque la mujer dominicana, criolla española, antes de la proclamación del 27 de febrero, escondía en su parte íntima los mensajes de los trinitarios, porque los haitianos allí nos revisaban. ¿Y cómo tú vas a decir ahora, desde una plataforma comunicacional, que nuestro problema con Haití es porque no son tan bellas como las venezolanas? No. Simón Bolívar y Miranda nunca nos invadieron. Nosotros tenemos diferencias con Venezuela, pero de carácter, por ejemplo, sutil en el vocabulario. Que para mí es verdura y para los venezolanos es aliño. Que para mí es yautía y para ellos es ocumo. Que para nosotros es chinola y para ellos parchita. Que para nosotros es lambí y para ellos botuto. Pero nosotros somos hermanos de los venezolanos. En idioma, en tradición, todos los municipios, todas las parroquias en Venezuela. Parroquia en Venezuela es sector. Tienen una iglesia. En Haití tienen un altar al vudú, que nace con la creencia de Bob Manduti y Cecil Fátima, que ella con 20 años, siendo la que rige el pacto de Boy Caimán cuando nace Haití, lo primero que hace es que mata a un puerco negro y se bebe la sangre, pero eso sucede ahora en el 2025. ¿Cómo tú vas a lidiar en la ciudad Juan Bosch con un haitiano que compra un apartamento y lo destruye y monta un altar en la ciudad Juan Bosch en el 2025? Y eso se permite. Y eso no solamente que se permite, que los dominicanos del Cibao que agarraron en Haití en estos días fueron a buscar en Haití la respuesta en un brujo de un supuesto fallecimiento de un familiar en el 2025. Increíble. Pero eso lo hace el levantamiento cultural. Por eso yo digo que el principal ministerio de la República Dominicana no es el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de la Cancillería respecto a Haití. Es el Ministerio de Cultura y de Educación. Janel, brillante. Yo creo que has hecho una magnífica entrevista, bien completa. Y te agradezco de nuevo que un día feriado estés en vivo aquí, en Telesistema. No, yo pienso que el compromiso, aparte de usted, es el compromiso con mi propia conciencia. Claro que sí. Hoy nos vemos posiblemente divididos, pero en cualquier momento va a amanecer, porque nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer. Y yo pienso que los dominicanos tenemos que, sin ánimos de guerrear con los haitianos, tenemos que defender nuestro único territorio. Nosotros no tenemos espacio en Puerto Rico, ni en México, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos. Nuestro espacio es aquí. Y si lo seguimos cediendo ante Haití, entonces en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, nos van a catalogar como la generación de la traición. Y yo no me quiero ver en esa traición. Ni yo tampoco. Janel, muchísimas gracias. Amables televidentes, hemos sobrevivido al lunes, continuamos con mucho entusiasmo, con mucha fe, porque el Señor está en control. Nos vemos mañana si Dios quiere. Y que lunes.